Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la derivada. Vamos a ver en el presente capítulo definición, obtención de derivadas, regla de la cadena, derivada de funciones implícitas, derivadas sucesivas, interpretación geométrica, ecuaciones de la tangente, puntos de inflexión y de concavidad, máximos y mínimos relativos, en fin. Vamos a empezar. Definición de derivada. La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. ¿Cómo se entiende esto? Veamos algunas situaciones prácticas. Por ejemplo, tenemos una función, la función de la distancia. Por lo tanto, si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Si analizamos de la misma manera la función venta, estableceremos que su derivada es la demanda. Y bueno, si hablamos de la enfermedad, la derivada sería la epidemia. Matemáticamente, ¿cómo se calcula la derivada? Se calcula mediante el concepto de límite. Aquí está. Imagina un punto por aquí. Que esto valga h. Entonces aquí sería a más h. La imagen que le va a corresponder tendría que ser, por supuesto, f a más h. Habíamos dicho que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de la función, según cambie el valor de su variable independiente. Esto que está aquí es lo que está cambiando el incremento de la variable independiente, que le vamos a poner h, y esto que está aquí es el incremento en i. Ese símbolo de triangulito me indica el incremento. Ahora, cuando este incremento tiende a 0, puedo hallar la razón de cambio instantánea en este punto. Por eso se habla del valor de la derivada de cierta función en un punto dado. Bien, esa es la definición. También puedo verla así. Y aquí pongo cociente de incrementos. Bueno, ya sé que esto es h, así que pongo mejor h, cuando h tiende a 0. Listo. Veamos ahora sus notaciones. Tenemos la notación de Lagrange, que es la más simple de todas, es simplemente esto. Si tú quieres derivar una cantidad, dices x al cuadrado más 1 y le pones una comita. Esa comita significa prima, ¿verdad? La notación de Leibniz es así. Pero recuerda que f de x es igual a y. Así es que mejor escribimos de esta manera. Listo. ¿Cómo sería? Con un ejemplo práctico, pongo esto y aquí x al cuadrado más 1. La otra notación usada es la notación de Cauchy, que es así. Y aquí f. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo que hemos propuesto sería, pongo paréntesis, x al cuadrado más 1. Listo. De aquí, la que vamos a usar nosotros para el presente curso es la de Lagrange. Esta. Que también podríamos escribir así. ¿Ok? Con la comita arriba, la prima. Vamos a aprender ahora cómo calcular derivadas utilizando las fórmulas. En principio, tenemos que la derivada de una constante, o sea de un número, es 0. Por ejemplo, tienes algo así, y es igual a 5. Entonces tú vas a derivar.
la notación de Lagrange, por la propiedad que acabo de mencionarte, la derivada de un número es 0. Propiedad importante, la primera que vamos a ver. Ahora fíjate esta otra. La derivada de la función identidad. Esta es la función identidad. Y es igual a x. Entonces tú dices, y es igual a x, aunque ahí ya está puesta, ¿verdad? La recalcamos. Uno. ¿Sí? Bien, aquí tenemos propiedades. Cuando tengo una suma, eso lo vamos a hacer después. Vamos a regresar. También la 4 la vemos después. Vamos a pasarnos a la 7, porque ya hay una operación. Se conoce como la derivada de la potencia, pero de la función identidad. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja así. Fíjate que esto es fundamental, es fácil, pero a veces los estudiantes no le prestan mucha atención. Suponte que tengas una cantidad así, x a la cuarta, y te piden derivar eso. Por lo tanto, tú procedes de la siguiente manera. Vamos a hacer todos los pasos. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice esto. Si tú quieres derivar así, esta n pasa a multiplicar aquí, y luego a esta misma n le resto 1. Y listo, esa es la respuesta para la potencia de la función identidad. Entonces, este 4 que está aquí hace el papel de n, ¿verdad? Pongo 4 por acá, x, y aquí 4 menos 1. Y bueno, ahí ya tengo la respuesta. La derivada sería 4x al cubo. ¿Sí? Sencillo. Eso solamente se aplica para la potencia de la función identidad. Aquí tenemos otro ejemplo, pero para la raíz. De nuevo, de la función identidad. Bien, con esos dos ya puedo volver aquí. Vamos a hacer la propiedad 4. Aquí tengo una constante, o sea, un número, por esta u representa una función. Que podría ser la función identidad. Entonces yo voy a poner así. En lugar de c, vamos a poner un número. Y aquí voy a poner x al cuadrado. Entonces, este x al cuadrado es u, la función, y este 3 es la constante. Vamos a aplicar la propiedad. Derivamos esto. Ponemos la comita aquí, la notación. Entonces, tú te das cuenta que estás en este caso. Por lo tanto, tu derivada, dices tú, va a tomar esta forma. Este 3 sale y solo trabajo con lo que está aquí. Bueno, yo ya sé cómo resolver este caso. ¿Por qué? Porque tengo una potencia, pero de la función identidad. Y era bien sencillo. Si tú quieres derivar esto, era n, x, n menos 1. Para este caso, n es 2. Entonces, ese 3 está guardando por este 2, pasa para acá, y aquí tengo 2 menos 1. Bueno, 3 menos 2 es 6, ¿verdad? Vamos a ponerlo todo junto, y es igual, 3 por 2, 6, x, 2 menos 1 es 1. O sea, no se pone, ahí está. Ya cuando el estudiante adquiere práctica, eso lo saca inmediatamente con un solo paso. Bien. Veamos ahora esta otra propiedad, la suma. Suponte que tú tengas este caso. Y es igual, este u representa una función, este representa otra función. O sea, x más raíz de x. Y te piden derivar eso. Tú dices, bueno, tengo una suma. ¿Cómo trabajo? Bueno, la propiedad me dice que puedo separar, ¿verdad? Si tengo una suma,
y derivar independientemente cada sumando. Así es que eso es lo que voy a hacer. Ajá. Ajá. Y ya creo que llegamos a la respuesta. Porque tú dices derivada de la función identidad es 1, lo acabamos de ver, y de la raíz también. ¿Dónde está la raíz? Ya te olvidaste. Sale esto, de frente. Listo. Aplicando nuestra propiedad. Suma, derivada de una suma de funciones se llama. La u y la v representan funciones respectivamente. Si hubiese sido menos aquí, por supuesto que aquí es menos. O sea, para suma y para diferencia también cuenta. Veamos las que nos faltan. Producto de funciones. Imagínate que tengamos algo así. Y es igual a x al cuadrado más 1. Y esto lo voy a multiplicar por x al cubo menos 1. Pues bien, este es el papel de u. Este es el papel de v. Vamos a aplicar entonces la fórmula. Dices tú. ¿Cómo recuerdas rápidamente la fórmula? De esta manera. Te recomiendo que la sigas así. O sea, copias el producto. Aquí pones más. Copias de nuevo. Y derivas aquí y derivas aquí. Esa es la fórmula. Así es que, manos a la obra. ¿Cuánto es la derivada de esto? Vamos a hacerlo aquí aparte. X al cuadrado más 1. Ajá, tengo una suma de funciones. Entonces tú dices, bueno, puedo derivar por partes. Cada uno. Esto que está aquí ya lo habíamos visto, es 2x. Y la derivada de 1 es 0. Es la primera propiedad que vimos. Entonces 2x. De aquí sale 2x. Pongo 2x por x al cubo menos 1. Más. Tenemos aquí x al cuadrado más 1 que está intacto. A la espera de lo que salga al otro lado. Borramos aquí y vamos a hacer el otro. Aparte. Tenemos x al cubo menos 1. Derivamos. Ajá, una diferencia. Igual que la suma se procede. Así. Esto que está aquí es bien fácil porque este 3 lo paso, es la derivada de la potencia de la función identidad. Y luego a este le resto 1. Esto es 0 porque es un número. Entonces saldría 3x, 3 menos 1, 2. 3x al cuadrado menos 0, 3x al cuadrado. Entonces todo esto sale 3x al cuadrado, lo pongo por acá. Y listo. Ahí tendríamos ya la solución. Bueno, tú dirás que de repente se puede multiplicar este con este, se puede multiplicar este con este. Si es cierto, se puede multiplicar y de repente buscar algo un poquito más simplificado. Pero bueno, la idea para el momento es mostrar la propiedad. Así es que lo dejamos ahí. La otra propiedad, la derivada de un cociente. Fíjate la forma que toma. Esta expresión se parece un poquito a esta, si es idéntica, excepto por el signo. Aquí es más y aquí es menos. Y bueno, acá el denominador es v al cuadrado, la segunda función. Vamos a trabajar de la misma manera. Ponemos y ahora aquí x al cuadrado más 3 y aquí x al cuadrado menos 1. Y vamos a derivar. Ahí tengo un cociente, sí tengo un cociente. Aplicamos la fórmula. Aquí sería x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 1. En vez de poner más, pones menos. X al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 1. Ajá, derivas aquí y luego aquí. En el denominador pones x al cuadrado menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. De aquí vamos a llegar a la solución.
Vamos a derivar x al cuadrado más 3. Esto es así, ¿verdad? Muy parecido al ejemplo anterior. De aquí sale 2x, ya lo habíamos visto. Este 2 pasa por acá. Y luego sería 2 menos 1, que es 1. Y aquí 0. Entonces me sale solamente 2x de esto. Pongo 2x y se va a multiplicar con x al cuadrado menos 1. Menos la otra expresión. Tengo x al cuadrado más 3 de esta forma, a la espera de este, x al cuadrado menos 1. De aquí me va a salir x al cuadrado. Tengo una diferencia, bueno, se resuelve así por partes. Entonces esto es 2x menos 0. 2x también. Y en el denominador, x al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Listo. Tú me dirás, ¿se puede seguir simplificando? Por supuesto que se puede seguir simplificando. A ver, vamos a hacerlo aquí. Factorizamos 2x. Aunque esa no es la idea. Menos x al cuadrado menos 3. Recuerda que este menos le cambia el signo a todo lo que está aquí. No siempre se puede simplificar. El denominador siempre queda así, elevado al cuadrado. Fíjate que acá cancelo esto y cancelo esto. Entonces me va a quedar 2x y aquí menos 4. En el denominador. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar menos 8x cuando multiplico estos dos. Y en el denominador me va a quedar x al cuadrado menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. Esto que está aquí sería la solución. Aquí ya no me alcanza espacio para escribirlo. Bien. Aunque podría ponerlo ahí chiquito. Ahí está. Solución. Vamos con la siguiente propiedad. Veamos ahora las derivadas logarítmicas, que son súper interesantes. Esto que está aquí es el logaritmo neperiano. Quiere decir que tiene como base al número e. ¿Ok? O sea, si lo escribo normalmente con la notación normal, debería escribir así, ¿no? Pero ya no se pone esta e o se sobreentiende cuando se escribe así. Entonces solamente se pone u. ¿Sí? Bueno, eso para empezar. Y su derivación es bien sencilla. Pongamos un ejemplo. Y es igual a logaritmo neperiano de x al cuadrado. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero derivar esto, voy a tener que aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice esto. Derivo este que está aquí, o sea, x al cuadrado, y le bajo pongo solamente el que está ahí. Qué fácil. Tienes que reconocer u. U ya sé que es x al cuadrado. Por lo tanto, la solución salta a la vista. Pones u, derivada de u, pero ya sé que u es x al cuadrado, entonces pongo x al cuadrado, derivada de esto, entre u, o sea, x al cuadrado. Bien, continuando con la operación. Esto ya lo hemos visto, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y aquí tengo x al cuadrado. Fíjate que puedo cancelar una x con una x. Por lo tanto, mi respuesta vendría a ser y es igual 2 entre x. Ahí está. Veamos el siguiente ejemplo. Con un logaritmo. Ya no el logaritmo neperiano, sino un logaritmo, vamos a decirlo entre comillas, normal. Cuya base es 6. Bien, vamos a resolver de acuerdo a la propiedad que está aquí. Solamente hacemos analogía con la propiedad y listo. Por lo tanto, tú dices, si yo quiero derivar esto, ¿qué va a pasar? Bueno, copiamos toda la notación. Ahora sí. Recuerda que u aquí va a ser x al cubo
y A es la base, que en este caso era 6, y todo esto era U. Por lo tanto, si seguimos el ejemplo, sería así: x al cubo, vamos a derivar esto y en el denominador ponemos U, que es x al cubo, y luego lo multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base, que es 6. Ahí está. Listo, ya hemos aplicado la propiedad. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Ya también lo habíamos visto, ¿verdad? Este 3 pasa a multiplicar aquí y luego resto. 3x al cuadrado. En el denominador no hay nada que hacer. Ya tendríamos la respuesta. Seguro me dirá, ¿se puede simplificar? Por supuesto que se puede simplificar y es inmediato, así que vamos a simplificar. Mira, aquí tengo x al cubo y aquí tengo x al cuadrado. Entonces, elimino todo esto con digamos. O sea, está así, ¿no? X por x, que es x al cuadrado, y el otro está así, x al cubo. Entonces cancelo así, me da solamente una x. Ahí está. Por lo tanto, tengo en el numerador 3 y en el denominador tengo x por logaritmo neperiano de 6. Solución. Entonces ya sabemos cómo derivar. Vemos que es sencillo, pero aún hay más casos. Ya vimos derivada de logaritmos, ahora vamos a ver derivada de función exponencial, pero aquí de base e, que es el que sirve de base también para los logaritmos neperianos. Bien, pongamos un ejemplo. Y es igual a e elevado a la 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Voy a derivar esto. ¿Cómo derivo? Tú dices fácil. Solo tengo que aplicar la fórmula que está ahí. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice esto: la derivada es igual a, fíjate, esto que está aquí, que hace de la función, derivo y luego copio exactamente lo que está aquí. ¿Ok? Esa es la idea. Por lo tanto, ¿quién hace el papel de U aquí? Este es el papel de U. ¿Voy a derivar eso? Sí, acá dice. Pones 1 menos x al cuadrado y a esto lo voy a multiplicar por toda la expresión, o sea, por esto. Y nada más. Listo, ahí tengo la respuesta. Tú dices, bueno, falta derivar 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? Bien fácil, porque sería derivada de 1, como tengo una diferencia, derivo independientemente ambos. De aquí me sale 0, menos, esto ya lo habíamos visto, es 2x, o sea, menos 2x. Por lo tanto, la respuesta de esto sería menos 2x por e elevado a la 1 menos x al cuadrado. Y ahí queda, no se puede hacer más. Fíjate este caso que está aquí. Ya no tengo a e como base, sino tengo a, o sea, cualquier número. U sigue siendo la función, entonces la derivada se obtiene de la siguiente manera: derivo u, aquí se parece, luego copio esto, o sea, se sigue pareciendo este procedimiento, solo que cambia la base, aquí es a, y además le agrego el logaritmo neperiano de precisamente a. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, y es igual 3x al cubo. Entonces, dices tú, y 3x al cubo, vamos a reconocer a mis elementos, ¿verdad? ¿Quién es a y quién es u? A vendría a ser 3, que es la base. U es la función, que vendría a ser todo esto. Ojo, no confundir.
a lo que viene a reemplazar aquí, lo que es u y lo que es a. Por lo tanto, u es x al cubo, derivo, luego pongo esto que era lo original, lo que estaba al principio, o sea 3x al cubo, y luego pongo logaritmo neperiano de a, o sea de 3. Bien, esa es la respuesta. ¿Falta simplificar? Sí, falta un pequeño detalle. Este. Ya lo habíamos visto también. Pasa por acá. O sea, 3x al cuadrado. 3x al cubo por logaritmo neperiano de 3. Puro 3. Bueno. Y para terminar, veamos dos identidades derivación trigonométrica, que es bastante práctica la obtención de su derivada. Si tengo seno de una función, la derivada es el coseno de la función por la derivada de la función. A ver, ¿cómo sería esto entonces? Tú dices, bueno, vamos a hacer la notación de la comita, la prima, ahí. Aunque luego se puede confundir, puede haber polémica, también se le puede poner aquí mejor, o ahí está, mejor así. Ajá, dice la propiedad que tengo que derivar la función. Yo sé que aquí u es x más 1. Entonces tengo que derivar eso. Pongo x más 1 y derivo. Luego, seno se convierte en coseno de x más 1. Y listo, ahí tengo la respuesta. Continuando con eso, descubrimos que la derivada de x más 1 se trabaja así, ¿verdad? Esto ya sabíamos que era 1, la derivada de la función identidad, y esto es 0. Entonces me sale 1. Por lo tanto, la solución es, vamos a tener que ponerla abajo, esto es 1 por coseno de x más 1, o sea, coseno de x más 1. Ahí está. Ahora veamos coseno. Fíjate que aquí, al tener coseno, voy a obtener la función seno, pero menos, negativo. Ese es un detalle a tomar en cuenta. Vamos a escribir un ejemplo. Suponte que nos pidan calcular coseno, y aquí voy a poner x al cuadrado más 3x más 1. Bien, vamos a derivar eso. Entonces tú dices, bueno, reconociendo términos, u vendría a ser todo lo que está aquí. Así es que vamos a aplicar la fórmula. Menos la derivada de u, que para este efecto es x al cuadrado más 3x más 1. Luego pongo la función seno en vez de coseno y u, que es x al cuadrado más 3x más 1. Y listo, ya tenemos casi la respuesta. Menos, acá paréntesis, derivo cada uno, ¿verdad? Podría hacerlo aparte. Entonces sería x al cuadrado. Ahí está. Esto que está aquí es 2x, ya lo habíamos visto. De aquí sale solamente 3 por otra propiedad, ¿verdad? Es una constante por la derivada de x en este caso. La derivada de la función de identidad es 1. Más, esto es 0.
Por lo tanto me va a quedar 2x más 3, ya que seno no se cuenta. Eso era toda esta operación. Y aquí seno x al cuadrado más 3x más 1. Y listo. Derivada trigonométrica. ¿Cómo me aprendo las propiedades? Practicando. Es la mejor manera. Bien, vamos a ver ahora la regla de la cadena. La regla de la cadena es la fórmula resultante de la derivada de la composición de funciones. Esto que está aquí es lo mismo que escribir esto, o sea, composición de funciones. Así. ¿Qué quiere decir composición de funciones? Que una función está dentro de otra. Digamos que esta está por fuera y esta por dentro. Por lo tanto, ¿cómo es que se deriva? Primero derivo esta, la que está afuera, y después esta, ¿verdad? Puede ser que haya otra, sí, y así sucesivamente. Esa es la idea, ¿ok? Es una idea bien sencilla. Tú solamente reconoces a la que está por fuera, digamos, y la derivas primero. Después continúas con las demás. ¿Cómo derivas? Aplicando las reglas de derivación básicas. Haciendo que la primera, o sea, yo le estoy poniendo g, siempre sea g de x, como si fuese g de x. A ver, veamos un ejemplo. Me piden derivar esto que está aquí. Yo te pregunto, ¿cuál es la que está afuera? La que hace el papel de g, la primera que voy a derivar. Creo que parece evidente que es esto, ¿verdad? O sea, todo esto elevado al cubo. Y la que está dentro vendría a ser x al cuadrado más 1. Este es el papel de f de x, que es la que voy a derivar después. Entonces, primero vas a derivar como si tuvieses así. ¿Sí? Esto. ¿Cómo se deriva? Fácil. Este pasa por acá. Aquí tengo 3 menos 1. Te va a salir lo que está aquí. ¿Ok? Empiezas a derivar por fuera. Y entonces este 3 pasa por acá. Tú dices que es fácil. Y aquí es 3 menos 1. Pero 3 menos 1 es 2. Escribo 2. Pero no tan rápido, amigo, porque te falta la que está adentro, que es esta. Entonces escribes x al cuadrado más 1. Y ahí. La moraleja sería derivas todo lo que ves. Listo. Esto que está aquí queda como está. Y esto lo derivas. A estas alturas tú eres un experto en eso. Dices x al cuadrado más 1. Bueno, ¿cómo se deriva esto? Una suma. Derivo cada uno por separado. Esto es 2x, ¿verdad? Y esto es 0. O sea, 2x. ¿Ya tienes la respuesta? Sí, ya tengo la respuesta. Este 3 multiplico con 2x. Y me va a salir 6x. X al cuadrado más 1. Listo. Por lo tanto, esa es la manera de trabajar. Vas derivando desde afuera hacia adentro. Tenemos otro ejemplo aquí. ¿Quién es la que está afuera? Yo te pregunto. O sea, G. Nosotros estamos poniendo a G como si fuese la que está afuera. Es seno, ¿verdad? Sí, y la que está adentro es esto. Porque acá dice seno de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de x? Es el coseno de x. ¿Ok? Y eso es lo primero que voy a hacer. Por lo tanto, derivamos aquí. Tú dices, bueno, coseno de x al cuadrado. Ajá, ahora vamos a derivar la que está dentro. Esta. Vas a ponerle por aquí si quieres f de x
es igual a x al cuadrado. Y si hubiese más, sigue la misma idea. Por lo tanto, te va a quedar que esto es igual coseno de x al cuadrado por, ¿cuánto es la derivada de esto? Tú sabes que esto es x, ¿verdad? Este 2 pasa por acá y luego le resto 1 aquí. Listo, respuesta. Ahí está. Veamos un ejemplo más. Nos piden derivar lo siguiente. Por lo tanto, tú dices, ¿cuál es la que está afuera? Nosotros estamos poniendo la que está afuera, g. Y g de x es logaritmo neperiano. Bueno, yo hago mi L así. Sí. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Qué fácil, porque era así, ¿no? Oh, perdón. Así. Entonces aquí era 1 y aquí x. Qué fácil. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Bueno, eso es lo que voy a aplicar aquí entonces. 1 entre x. ¿Quién es x? Todo esto. Creo que eso es lo que más confunde a los estudiantes. Por, ¿quién es la que está dentro? Vamos a ponerlo por aquí. La que está dentro del seno de x. Aquí se ve claramente porque es logaritmo del seno de x. Y eso que está ahí lo voy a derivar. Porque ya derivé la primera, la que está afuera. Bueno. Esto que está aquí es coseno de x. La derivada del seno es coseno, ¿verdad? Vamos a poner aquí seno de x, derivada coseno de x. Y ya tenemos la solución. Porque tú dices que y es igual coseno de x entre seno de x. Listo. Yo sé que recuerdas trigonometría. Y dices que coseno entre seno es la cotangente. Solución. No te olvides de esa idea. Regla de la cadena. Primero, resuelvo lo que está, digamos, afuera, o sea, g, como si fuese g de x. Y luego lo que está dentro. Hago como que en dos pasos, porque aquí tengo dos. Si hubiese tres, luego tendría que encadenar aquí otra, ¿verdad? Si hubiese 4, tendría que encadenar otra. Y así. ¿Listo? Vamos a estudiar ahora derivadas de funciones implícitas. Una función implícita, por ejemplo, puede ser esto. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a 2, por ejemplo. Ahí está, no está despejado y. Me piden derivar lo siguiente. ¿Cómo lo hago? Porque yo estoy acostumbrado a derivar expresiones como esta. Lo que fuese, ¿verdad? Pues elevado al cuadrado, pero y está despejado y está elevado a la 1. Entonces así es bien fácil derivar, es todo lo que hemos aprendido. Pero mira aquí, y está elevado al cuadrado. Bueno. La estrategia consiste en derivar miembro a miembro y no es necesario, por supuesto, despejar y. Tengo que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú derives x, te va a salir 1. Esto lo dejas tal y como está, porque eso es lo que quieres hallar tú. Ahora fíjate, si yo tengo, por ejemplo, y al cuadrado y voy a derivar, ¿cuánto me va a salir? Tienes que tener presente esto. ¿Ok? Listo. Por supuesto, cuando tú derivas en x, te sale 2x. Y así. Por ejemplo, si tienes y al cubo,
sería 3i al cuadrado, ¿ok? Por, listo. Contar que si tienes x al cubo, fíjate la diferencia. Vas a derivar, sería 3x al cuadrado nada más. Esa es la idea. Empezamos. Nos piden derivar esto. Entonces vamos a derivar cada uno. Aquí sería así. Este sería así. Y este sería así. ¿Cuánto sale de aquí? Ya sabíamos que era 2x. ¿Cuánto sale de aquí? Ya sabía que era 2i por... Ajá. ¿Y cuánto sale de aquí? 0. Por lo tanto, esto pasa al otro lado. Recuerda que tu objetivo es hallar esto. Aquí estaba más, ahora es menos 2x. ¿Qué tal si este le divides entre 2i? Y este también le divides entre 2i. Divido acá y me va a salir solamente i, que es lo que yo quería. O sea, ya tengo la respuesta. Y aquí cancelo esto y me va a quedar menos x entre y. Listo, solución de este ejercicio. Bien, ahora vamos a derivar lo siguiente. Estoy en una situación de derivación implícita. No puedo despejar y ni lo intento. Así es que vamos a derivar entonces cada uno. En x, por supuesto. Me va a quedar algo así. Luego, esto que está aquí es un producto. Yo sé que recuerdas. Si yo quiero derivar un producto de funciones, sería así. Manos a la obra. Más, aquí tengo otro producto. Entonces sería x por y, derivo aquí, más x por y, pero ahora derivo acá. Menos, derivada de una constante 0. Continuando con el proceso, la derivada de esto es 1. Me va a quedar entonces y cuadrado, bueno, por 1, o sea, y cuadrado normal, más x. Yo ya sabía que cuando derivo esto, me va a salir así. Estoy derivando con respecto a x. Ajá. De aquí, la derivada de x es 1, o sea, 1 por y. 1 por y simplemente es y, más, aquí lo dejo en esto, porque es lo que me conviene. Y bueno, ya prácticamente tengo la respuesta. Estos que están aquí, los voy a marcar, los voy a dejar a un lado, y los otros los mando a restar. Esto y aquello. Sería menos y cuadrado menos i. Y de esos dos voy a factorizar esto. Al factorizar, ¿qué te va a quedar? Aquí te va a quedar 2xy, que es lo mismo que decir x por 2y, más x. Luego, todo eso lo paso a dividir. Todo lo que está en paréntesis. Y me va a quedar aquí 2xy más x. Y listo. Ahí ya teníamos la respuesta. Lo podemos dejar más bonito. Como, fíjate, aquí extraigo el signo menos y también y. Entonces me va a quedar aquí y más 1. Y en el denominador tengo x. Factorizo y me va a quedar 2i más 1. Bueno. Esa es la derivación implícita. Como vemos, no es necesario despejar inicialmente y, basta derivar miembro a miembro con respecto a x, utilizando las reglas de derivación que ya conocemos,
teniendo presente estos detalles. Recuerda que siempre dejamos esto que está aquí porque es lo que queremos hallar. Veamos ahora derivadas sucesivas de una función. Sea una función tal, f en x, esto que está aquí, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, derivada primera. Bueno, si vuelvo a derivar, obtenemos una derivada segunda. Vuelvo a derivar, derivada tercera. Y así sucesivamente. Otra derivada, números romanos, sería derivada cuarta, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Esto es muy útil luego para lo que se viene, máximos y mínimos relativos, punto de inflexión. Ahí está. Entonces vas a sacar la derivada primera. Ahí está. Fácil. Vamos a derivar cada uno de estos. Este 3 lo paso por acá. Sería 3x y aquí 3 menos 1. Derivando cada uno, ¿verdad? 3 menos 1 es 2. Ahora derivo este. Pues bien, este 2 pasa a multiplicar aquí. Sería 2 por 2, x, 2 menos 1. 2 por 2, 4, x a la 1. O sea, simplemente 4x. Luego tenemos menos 5x. La derivada de una constante por una función es así. La derivada de la función identidad es 1. Menos 5 por 1, menos 5. Y la derivada de un número, de una constante, es 0. Bueno, ya tienes la derivada primera. Ahora vas a obtener la derivada segunda. De la misma manera, 3x al cuadrado, ahora vas a derivar cada uno. Ese 2 pasa a multiplicar, tendrías así. 6, 3 por 2, 6, x a la 1. O sea, 6x nada más. Más 4x, derivada. Bueno, yo ya sé que esto sale 4. La derivada de la función identidad es 1. Y la derivada de menos 5, 0. Una constante. ¿Resistirá una más? Sí, por supuesto. Derivada tercera. Ahora derivo cada uno de ellos porque estoy en una suma. Bueno, como en los casos anteriores, esto es así. La derivada de la función identidad es 1. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto sería 6, la derivada tercera. Listo. Y si volvemos a derivar, tendríamos la cuarta derivada. Por supuesto que la derivada de una constante es 0. Ahí está. Listo. Ahí tenemos entonces la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera y al final la cuarta derivada. Muy útil, como dijimos al principio, para lo que viene del curso. Puntos de inflexión, máximos y mínimos, en fin. Veamos ahora la interpretación geométrica y física. Tenemos aquí una función, tenemos aquí una recta tangente a la curva, tangente en este punto. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que la pendiente de la tangente a la curva es igual a la derivada de la función en ese punto. Si tomamos este punto A, la pendiente de esta recta tangente equivale a la derivada de esta función, pero en el punto A. ¿Cómo se entiende eso? Veamos un ejemplo. Nos dan una curva. Dada la curva tal, calcular la pendiente en el punto 1, 4. Entonces,
tú por definición dices, la pendiente es igual a la derivada de la función en dicho punto. Por lo tanto, lo que te están pidiendo es que calcules la derivada de la función en ese punto. ¿Cómo calculas la derivada? Fácil. Como aquí tengo suma de cada uno de ellos, derivada de esto, derivada de este y derivada de este señor. Bueno, la derivada de este pasa a multiplicar aquí y le resto 1. La derivada de la función identidad es 1 y la derivada de una constante, 0. Por lo tanto, la derivada tendría que ser 4x a la 1, o sea 4x nada más 1. Pero ojo, la pendiente es la derivada de la función en ese punto. ¿En qué punto? Estoy tomando el punto 1, ¿verdad? Aquí es x y aquí es y. X vale 1. Ajá. Esa es la distinción. Por lo tanto, tú dices, bueno, cada vez que veas x vas a poner 1. Aquí es 4 más 1, entonces es 5. Por lo tanto, tu pendiente va a valer 5. Solución. Eso es lo que significa la interpretación geométrica. La pendiente a la curva es igual a la derivada de la función en ese punto. Bien, ahora veamos la interpretación física. Bien, interpretación física. Tenemos aquí un plano cartesiano, posición en metros versus tiempo, donde hay que separar dos conceptos. Primero, el de la velocidad media. La velocidad media se entiende como el cociente entre el incremento del espacio con respecto al tiempo. Espacio recorrido con respecto al tiempo. Suponte que aquí tienes un T1, entonces busca un T2 por aquí. Aquí me da un espacio 1 y aquí me da un espacio 2. La diferencia de aquí la divido por la diferencia que está aquí. Y hallo la velocidad media. No confundir eso con la velocidad instantánea, que le vamos a llamar ahora velocidad nada más, que es la derivada del espacio respecto al tiempo. ¿Ok? Esto que está aquí es una gráfica que puedo poner así. Entonces tú dices, la velocidad en función del tiempo es su derivada. Eso que está ahí es la interpretación física. Derivada del espacio respecto al tiempo es la velocidad. Velocidad instantánea o velocidad. Vamos a hacer esa distinción resolviendo el siguiente ejercicio. Dice, la relación entre la distancia recorrida en metros por un móvil y el tiempo en segundos es, ahí tengo la función, 2t cuadrado. Me piden calcular la velocidad media entre t1 y t3 y la velocidad instantánea en t1. Pues bien, si tú quieres averiguar la velocidad media, y luego vamos a calcular la velocidad instantánea, dices así, velocidad media, E2 menos E1, T2 menos T1. Pues bien, ¿quién es T2? ¿Quién es T1? Este es T2, el instante final, y T1 es 1. ¿Quién es E2 y quién es E1? Eso lo calculo con esta fórmula. Es 2t cuadrado, o sea, 2, pero en 3 segundos, ¿verdad?
y E1 un segundo. Aquí me sale 18, 3 al cuadrado 9, por 2 18, y aquí 1 al cuadrado es 1, por 2 me sale 2. Reemplazamos 18 menos 2 y aquí 3 menos 1. Son estos valores que están por acá. Por lo tanto, voy a obtener de respuesta, vamos a borrar aquí, no nos queda mucho espacio, 16 entre 2, 8. ¿Sí? Pero, si yo quiero averiguar la velocidad instantánea o simplemente la velocidad, esto tendría que ser, como ya hemos explicado, la derivada de esto, ya que precisamente esta función es la relación entre la distancia recorrida en metros y el tiempo en segundos. Están relacionando el espacio respecto al tiempo. Derivo y obtengo la velocidad. Es 2t cuadrado. Vamos a derivar eso. Este 2 pasa a multiplicar aquí. Lo hemos visto en otros ejemplos. Y aquí es 2 menos 1. Entonces tendríamos que la velocidad en función del tiempo 4t1. 4t. Pero tú quieres averiguar la velocidad instantánea, o sea, la velocidad cuando t es 1. Pones 1 aquí y sería 4 por 1. Por lo tanto, tu respuesta es 4. Metros por segundo, porque te dicen que están relacionando metros por segundo. Lo mismo aquí, era 8 metros por segundo. Solución. La velocidad en ese instante es 4 metros por segundo, pero la velocidad media en este intervalo de tiempo es 8 metros por segundo. Por lo tanto, en la interpretación geométrica derivo la función que me dan y con eso calculo la pendiente de la recta tangente. En ese punto, por supuesto. Y en la interpretación física derivo la función espacio respecto a tiempo y obtengo la velocidad en ese punto. Bien, vamos a aprender ahora cómo calcular la ecuación de la tangente y de la normal a una curva. ¿Qué quiere decir esto de ecuación de la tangente normal? Tú recordarás esto. Esto es tu curva y esto es la recta tangente. En este punto. Es una ecuación de recta. ¿Y cómo se calculan las ecuaciones de recta? Se calculan así, ¿verdad? Y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0. Esta es la ecuación punto pendiente, donde tu objetivo consiste en hallar este y este, que son 3 números. Los hallas y tienes la respuesta. Tendrías la ecuación de esta recta de verde. Ahora bien, por la interpretación geométrica, tú sabes que este valor m viene a ser la derivada de la función. Ok, ya tienes uno. Y estos otros dos datos siempre te los dan. O sea, el punto de paso, que vendría a ser esto. Que yo le estoy poniendo x0, y0. Esto quiere decir que lo que tú tienes que hacer simplemente es derivar la función que te dan y luego reemplazar aquí, ya que estos puntos son fáciles de hallar o simplemente el problema te los da. Bien, vamos con la teoría. Esto que está aquí es la ecuación punto pendiente, donde voy a marcar de verde lo que tú tienes que hallar. Y sub 0, aquí es m, y aquí es x sub 0. Bien, esta es la ecuación de la tangente. De la recta tangente. Vamos a ponerle solamente tangente. Y no hemos explicado la normal. Ahorita la explicamos.
Pero fíjate la fórmula que tiene. A m ahora le hemos reemplazado por la derivada y esto que está aquí es la inversa de este. Resulta que la normal es esta. Vamos a ponerle n. Y esto es la tangente. Y es una perpendicular. Como es perpendicular, hay una propiedad de rectas perpendiculares, ¿verdad? Si tienes una recta así y otra recta así, y son perpendiculares en ese punto, entonces esta es la pendiente 1 y esta es la pendiente 2. El producto de sus pendientes, por propiedad de rectas perpendiculares, es menos 1. Por lo tanto, si quiero averiguar la pendiente 2, que en este caso vendrá a ser la de la normal, sería menos 1 entre m1. Vamos a ponerle n de normal. Pero tú ya sabías que esto que está aquí, la pendiente de la recta tangente, era la derivada de la función. Ahí está. Esa es la explicación. Por supuesto aquí hay un menos, se ha borrado. ¿Ok? Bien, vamos a resolver este ejercicio. Calcular las ecuaciones de la tangente y de la normal a la curva en el punto 1,2. Muy bien, sigamos la idea. Esta es la ecuación de la tangente, la de rojo. Así es que la vamos a copiar aquí. Ahí está. Tú dices, bueno, ya tengo el punto de paso, mira. 1, 2. Por lo tanto, esto es x0 y esto es y sub 0. Te dije que te lo iban a dar. Solamente me falta hallar la pendiente. Y la pendiente es esto. O sea, la derivada de la función. Por lo tanto, tú dices, pendiente, derivada de la función. F de x es x al cuadrado más 2x menos 1. Bueno, vamos a derivar esto. Como tengo una suma de funciones, derivo cada uno. Esto es 2x, ¿verdad? Si te lo paso por acá, eso ya lo sabíamos. Y aquí me va a quedar 1, 2 menos 1. De aquí me sale solamente 2, porque la derivada de la función de identidad es 1, y de aquí me sale 0. Entonces, f de x es igual a la derivada 2x más 2. Pero recuerda que esa derivada es en un punto. ¿En qué punto? En x. Esto es x. Y esto es y. O sea, en el punto 1. Ajá. O sea, tengo que reemplazar en 1. 2 por 1 más 2. Por lo tanto, la derivada en el punto 1, que es lo que a mí me interesa, es 2 más 2. O sea, 4. Este es el valor que voy a poner aquí. Y vamos a escribirlo de nuevo. Y aquí voy a poner f de 1. Y aquí x menos x sub 0. Entonces tú dices, bueno, la respuesta se cae de madura y sub 0 es 2. Aquí vamos a poner f de 1, que es 4. Entonces solamente es cuestión de reemplazar nada más. Y menos 2 es igual a 4. Y aquí pongo x menos x sub 0 es 1. Listo. Esa es la solución. Podría dejarlo así o darle otra presentación, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. ¿Qué otra presentación podríamos darle? Fácil. Este multiplica aquí, este multiplica por allá. Sería 4 por x menos 4 por 1. Y esto pasa a sumar. Y es igual 4x menos 4 más 2. Y es igual 4x y x menos 2. Listo. Esa es la ecuación de la recta tangente. Y de la normal, trabajamos de la misma manera. Aquí tenemos la fórmula.
y solamente reemplazar. Y sub 0 es 2. Aquí pongo menos 1. F de x, en este caso sería f de 1, vamos a poner porque ya descubrimos que era en el punto 1. Ahí está, que es 4. Y aquí lo mismo que en el anterior, x menos x sub 0. X sub 0 es 1. Bien, listo. Este 4 pasa a multiplicar aquí, o lo puedo dejar por ahí. Mejor lo dejo ahí y digo y es igual a menos un cuarto de x menos un cuarto por menos 1, y luego esto lo sumo. De aquí me va a quedar que y es igual a menos un cuarto de x. De aquí me sale menos por menos más un cuarto más 2. Bueno, un cuarto más 2 vendría a ser 9 cuartos. Así es que ponemos de frente 9 cuartos y esa es la solución. Esto es la recta normal y este que está aquí es la recta tangente. ¿Qué es lo que hemos hecho en resumidas cuentas? Simplemente derivar. Hemos derivado esto y reemplazado en x1. Y con eso salió todo. ¿Por qué? Porque según lo que yo te había dicho inicial, con esta ecuación del punto pendiente ya va la ecuación de la tangente y la ecuación de la normal. Estos dos datos siempre me los dan. O sea, el punto de paso. Me toca hallar la pendiente. Y la pendiente es la derivada. Derivo la función que me dan y listo. Obviamente en este punto, en x. Reemplazo. O bien aquí si me piden la tangente, o bien aquí si me piden la normal. 1 entre la derivada. No te olvides del signo menos. Para concluir y perfeccionar nuestra fórmula, ahora que ya sabemos lo que significa la ecuación de la recta tangente y la recta normal, aquí le voy a poner x0 y aquí le voy a poner x0. ¿Ok? Este es el punto que voy a reemplazar, el mismo que está aquí y el mismo que está aquí. Y aquí también le voy a poner x0 y aquí le voy a poner y0. x0 está aquí. Que, repito, casi siempre son datos del problema. ¿Listo? Bien, nos piden el cálculo de la velocidad y aceleración de un móvil. La velocidad es la primera derivada de la función de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada de la misma función, posición versus tiempo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: el movimiento de una partícula está regido por la expresión tal, que depende del tiempo t medido en segundos. ¿Cuál es la velocidad y aceleración de la partícula en 3 segundos? Bueno, tú dices, ¿cómo resuelvo esto ahora? Fácil, porque escribes tu ecuación: 16t cuadrado más 6t más 12. Y ahora vas a sacar la primera derivada. ¿Cómo es la primera derivada? Fácil, tú dices, bueno, derivo cada uno de ellos, 16t cuadrado. Vamos a hacerlo aparte, yo sé que tú eres un experto, pero nunca está de más reforzar conocimientos. Este 2 pasa a multiplicar, será 16 por 2, y aquí t, 2 menos 1, más, tengo 6t, 6 por la derivada de t, y la derivada de una constante es 0, 32, 16 por 2, 32, t, 1, o sea, t nada más, y aquí la derivada de t es 1, o sea, 6 por 1, o sea 6. Entonces me sale de la primera derivada 32t más 6. Como me están pidiendo aceleración, vas a sacar la segunda derivada. Y es un poco más fácil sacar la segunda derivada obteniendo la primera. Sería aquí 32 nada más, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de la función identidad es 1. Y esto sale 0. Ya tenemos las dos. Por lo tanto, esto que está aquí es la velocidad y esto que está aquí es la aceleración. Listo, pero falta algo. ¿Qué falta? Ajá, cuando t es 3.
Así que vamos a reemplazar. Aquí, velocidad en 3 y la doble, pero en 3. 32t más 6 y aquí simplemente 32. Entonces 32 por 3 más 6. No te olvides ese pequeño detalle. De aquí sale 6, 96 más 6. Entonces es 12, 102. Metros por segundo. Listo. Esto es la velocidad. Y la aceleración, 32 metros por segundo cuadrado. Será una constante. Aceleración en ese instante. Lo mismo la velocidad en este instante. No olvidar entonces. Primera derivada velocidad, segunda derivada aceleración. Vamos a aprender cómo calcular los máximos y mínimos relativos de una función. Pues bien, vamos a seguir 3 pasos, tanto para máximos como para mínimos. Suponte que tengas una función f(n) y bueno, lo primero que hacemos es sacar la primera derivada e igualamos a 0. Luego de este proceso vamos a obtener raíces. Raíces quiere decir los valores que hacen que el polinomio sea 0. Una vez que obtengamos esas raíces, nos vamos al paso 2, que consiste en sacar la segunda derivada. Saco la segunda derivada y esas raíces que obtuve en el primer paso, las reemplazo aquí, en la segunda derivada. Si me sale menor que 0, o sea, un número negativo, quiere decir que estoy en un máximo. Pero si me sale mayor que 0, o sea, positivo, quiere decir que estoy en un mínimo relativo. Bueno, luego el tercer paso consiste en reemplazar las raíces en la función original. Y de esa manera obtengo el máximo y el mínimo relativo. Pues bien, vamos a resolver un ejercicio para poner en práctica esta pequeña teoría. Tenemos esta función, para lo cual voy a hallar su máximo y su mínimo. ¿Qué hacemos? Primer paso, derivada de la función igual a 0. Voy a obtener las raíces. Tú dices, ¿tienes tu función así? X al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Bueno, derivas acá y aquí también. Al derivar esto obtienes lo siguiente. Bueno, derivas la primera. Como son suma de funciones, derivas cada uno independientemente. Este pasa para acá, ¿verdad? Tendrías 3x, x3 menos 1, tú dominas las propiedades, este 2 pasa para acá, sería 3 por 2x y aquí 2 menos 1, más la derivada de esto me sale 0, porque la derivada es una constante. Bueno, recuerda que habíamos dicho que esto es 0, así es que una vez voy a poner 0 aquí. Me sale 3x, 3 menos 1, 2, menos 3 por 2, 6, 2 menos 1 es 1, ya no pongo nada y aquí 0. Bueno, 0, aquí voy a factorizar 3x, ya que es lo que se está repitiendo en ambos. Al factorizar eso, obtengo aquí x y aquí obtengo 2. Cuando tú multiplicas en este sentido, vas a reconstruir lo que está aquí. ¿Sí? Bien, una vez que has factorizado ya puedes obtener tus raíces. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lo vas a igualar a 0. Aquí tengo 3x, no le hace mucho caso al 3, solamente x. Cada uno de ellos lo igualas a 0. X igual 0 y el otro es x menos 2. Es igual 0. Por lo tanto, x tiene que ser, todo esto lo paso para otro lado, pasa como positivo. Listo, ya tienes tus dos raíces, 0 y 2. Una vez obtenido esas raíces, me voy al segundo paso. Reemplazar raíces en la segunda derivada.
Recuerda que esto que está aquí era tu función original. La primera derivada me salía 3x al cuadrado menos 6x, ¿sí? Pues ya te olvidaste, aquí está. Ahora vamos a sacar la segunda derivada. Bueno, este 2 pasa a multiplicar aquí. Y de aquí obtenemos 6 por la derivada de x. Bueno, la segunda derivada es fácil calcular. Sería aquí 6x a la 1 menos 6 por la derivada de una o de la función de identidad es 1. Entonces 6x menos 6 es mi segunda derivada. Vas a reemplazar tus dos raíces. Era 0 y aquí tengo 2. Tú dices, bueno, con 0 y luego con 2. En el primer caso sería 6 por 0 menos 6. Te va a salir 6 por 0, 0, menos 6, esto es igual a menos 6, salió negativo. Y cuando te sale negativo, ¿en qué estás? ¿En un máximo o en un mínimo? Que parezca contradictorio, estás en un máximo. Y el otro es 6 por 2 menos 6. Te va a salir 6 por 2, 12, menos 6 es igual a más 6, positivo. Entonces estás en un mínimo. Acá está. Si te sale menor que 0, máximo. Si te sale mayor que 0, o sea, positivo, mínimo. Pero ojo, lo que has hallado aquí son los puntos de abscisa. No son estos, sino eso me sirve para discriminar si estoy en máximo o en mínimo. Estos son, o sea, las raíces. Reemplazar el tercer paso en fx las raíces. Ahí tienes tu función. Y tus raíces son 0 y aquí 2. Por tanto, tú dices f de 0 es igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 1. De aquí me sale que f de 0 es igual a, esto es 0 y esto es 1. Luego tienes f de 2. 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Por lo tanto, f de 2 va a ser igual a 2 al cubo es 8 menos 3 por 2 al cuadrado es 4 más 1. F de 2 es 8 menos 3 por 4, 12 más 1. F de 2 es igual a 8 menos 12 menos 4 más 1 menos 3. Bien, por lo tanto, ahora sí, puedes escribir tu máximo y tu mínimo relativo. Los puntos de abscisa son 0 y 2. 0 para el máximo y 2 para el mínimo. Entonces pongo acá 0 y 2, pero con 0 obtenía 1 y con 2 obtenía menos 3. Listo. Hemos aprendido cómo averiguar los máximos y los mínimos relativos. Recuerda los 3 pasos. Primer paso, derivo, igual a 0 y de ahí obtengo las raíces. Aquí está, resuelvo como una ecuación cuadrática en este caso. Cada uno igual a 0, entonces me salen dos raíces. Luego, esas dos raíces las reemplazo en la segunda derivada. Si me sale negativo, tengo los puntos de abscisa para máximo y para mínimo. Y luego reemplazo en fx para completar.
Vamos a aprender ahora cómo calcular máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Me piden calcular los valores máximo y mínimo absolutos de la función dada en el intervalo que se indica. Bueno, el primer paso consiste en derivar la función que te dan e igualar a 0. De ese modo vas a obtener las raíces. Bien, tenemos la función y la voy a derivar. Vas a derivar todo esto. Ojo que este vale 0. Derivamos cada uno de los sumandos, ya que es una suma de funciones. Y aquí tengo 0, de aquí me sale 2x, ¿verdad? Este 2 pasa por acá, y luego le resto 1, 2 menos 1 es 1. De aquí sale solamente 2, porque la derivada de la función identidad es 1. Y de aquí sale 0, porque es una constante. Por lo tanto, digo, factorizo este factor 2 y me va a quedar x menos 1. ¿Cómo hallo la raíz? Muy sencillo. Esto igual a 0. Ya que de esa manera este polinomio se hace 0. Entonces x es igual a 1. Ya tienes una raíz. Has obtenido una raíz y tienes estos puntos del intervalo. El segundo paso y final consiste en reemplazar en fx la raíz o las raíces que has hallado y los extremos del intervalo. Bien, vas a obtener como que 3 posibles. ¿Por qué? El primero es 1, que lo hallamos obteniendo la primera derivada igualando a 0. Los otros valores son estos dos. Esos son los extremos. 0 y 3. Ahora, todos esos valores los voy a reemplazar en fx. Por lo tanto, vas a tener algo como esto. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. O sea, f de 1 sería igual a 1 menos, de aquí sale 2, más 1, 0. Luego voy a trabajar con f de 2. O perdón, f en 0. Ya trabajé con este, ahora viene f en 0, sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1. Creo que este es más sencillo de resolver porque 0 no cuenta y me quedó 1. Luego con 3. 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1. ¿Sí? Estamos reemplazando los valores de x. F de 3, aquí es 9 menos 6 más 1. Por lo tanto, f de 3 es 9 menos 6, 3 más 1, 4. Bien, fíjate en los valores que te han salido. ¿Cuál es el mayor? Y aquí voy a poner f de 1 es 0. Acá están los tres valores. El mayor, por supuesto, que es esto. ¿Y quién es el menor? Este. Entonces este es el mínimo. Y este es el máximo. Listo. Ahí ya damos la respuesta. El mínimo lo puedes expresar así. Cuando x es 1, sale 0. Y el máximo, cuando x es 3, sale 4. Punto máximo, punto mínimo. Y aquí tengo sus coordenadas. Rebobinando. Me dan una función y un intervalo. Si yo quiero averiguar el máximo o el mínimo, o los dos, lo primero que hago es derivar.
derivo la función, igualo a 0 y de esa manera encuentro lo que se llama las raíces o los puntos críticos. X es igual a 1 y luego voy a evaluar o reemplazar en mi función original las raíces y los extremos del intervalo. ¿Cuáles son los extremos del intervalo? Los extremos del intervalo son estos valores, 0 y 3. ¿Ok? Aquí están. Y obviamente le sumo el que acabo de hallar, la raíz que acabo de hallar. Y bueno, al evaluar, es fácil darse cuenta quién es máximo, el mayor valor, y el mínimo, el menor valor. Completando la información, sería el mínimo para un punto de abscisa 1 es 0, y el máximo para el punto de abscisa 3, que muchas veces preguntan así, ¿no? Dame el punto de abscisa en el cual la función se hace máximo, entonces la respuesta sería solamente 3. Pero el máximo valor es 4. Aquí lo mismo, dame el punto de abscisa donde es mínimo, entonces sería 1, pero el valor mínimo es 0. Bueno, ¿listo? Bien, vamos a hacer el estudio de los intervalos de concavidad y convexidad. Tenemos la siguiente función. Para averiguar precisamente esos intervalos, vamos a recurrir al siguiente procedimiento. Primer paso. Evaluamos la segunda derivada y lo igualamos a 0. De esa manera obtenemos los puntos críticos o raíces, lo que hacen 0 el polinomio que resulta. Bien, vamos a resolver. La función era así, ¿no? Si tú quieres derivar eso, ¿cómo sería? Derivas cada uno. Esto sale 3, ¿verdad? 3 pasa por acá. Resto, estamos derivando. De aquí sale 2. Bueno, la derivada de la función de identidad es 1, o sea 2 por 1, y aquí sale 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces me quedo aquí 3x, 3 menos 1, 2, menos 2. Eso es lo que me va a salir. La primera derivada es 3x al cuadrado menos 2. Bueno, vuelta a derivar eso, hacemos la segunda derivada. ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? 3x al cuadrado, bueno, vas a derivar esto y eso también vas a derivar. Este 2 pasa a multiplicar aquí, sería 3 por 2, tengo x, aquí 2 menos 1. Yo sé que ustedes son expertos en esto. 6 y aquí x a la 1, o sea, 6x nada más. Entonces ya tienes la segunda derivada. Que sería solamente 6x. Bien, una vez que llegues a la segunda derivada, dices, voy a igualar a 0. Entonces, esto que está aquí, le pones 0, es igual a 6x y de esa manera obtengo x. ¿X cuánto va a ser? Creo que se cae de maduro que x es 0. Ya tienes una raíz o un punto crítico. ¿Sí? 6 por 0 me da 0. Bueno, ya tengo una raíz y me voy ahora al siguiente paso. Aquí está el segundo paso. Ubicamos intervalos abiertos con las raíces y hallamos el signo que tiene la segunda derivada en cada intervalo. Bueno, ¿cómo es eso de ubicar intervalos abiertos? Fácil. Ahí está. ¿Recuerdas cuánto era tu raíz? Sí, 0. Aquí está 0. Entonces tenemos dos intervalos. Desde menos infinito hasta 0 y el otro es desde 0 hasta más infinito. Me dice aquí, hallamos el signo que tiene la segunda derivada en cada intervalo. Bueno, la segunda derivada en x era, según lo que hayamos averiguado, 6x. Escribimos aquí 6x. Y bueno, en el primer intervalo, que es desde menos infinito hasta 0, vamos a poner aquí primer intervalo,
vas a tomar x es igual a un valor de aquí, fácil, menos 1. Por lo tanto vas a evaluar en ese valor. Y mira lo que te salió, negativo. Ahorita vamos a saber qué significa eso de negativo. Y trabajamos en el otro intervalo. Un punto aquí puede ser, este es el segundo intervalo, 1, ¿verdad? Entre 0 y más infinito. Entonces tú dices x es igual a 1. Por lo tanto, cuando evalúas, creo que ya podemos descubrir lo que nos va a salir. Recuerda que la segunda derivada era 6x, ¿verdad? Entonces 6 por 1 es igual a 6. De repente aquí debemos poner, ahí está. Estamos evaluando para x es igual a menos 1 y aquí para x es igual a 1. Muy bien, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que si esto dice la teoría y es el tercer paso. Si al evaluar la segunda derivada me sale mayor que 0, entonces es convexa. Y si me sale menor que 0, o sea, negativo, es cóncava. Positivo, me sale convexa. Aquí me salió positivo, ¿verdad? Más 6. Entonces esto es convexa. Y aquí me salió negativo, entonces es cóncava. Por lo tanto, volviendo al intervalo, aquí me salió negativo y aquí me salió positivo. Entonces ya puedo dar la respuesta. Este negativo es cóncava y esto es convexa. La respuesta será, es cóncava. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta 0, ambos abiertos, y será convexa desde 0, o sea en el segundo intervalo, hasta más infinito. Listo, solución. Así es como averiguamos con el criterio de la segunda derivada los intervalos de concavidad y convexidad. Haciendo un review, tenemos la función, derivamos, sacamos la segunda derivada, igualamos a 0, de esa manera obtenemos las raíces o los puntos críticos, cuando igualamos a 0. ¿De qué me sirve ese punto? Esa raíz me sirve para establecer los intervalos. Como aquí obtuve un solo punto, entonces tengo dos intervalos. Bueno, una vez que obtengo esos dos intervalos, escojo un valor de cada uno de esos intervalos para reemplazarlo, para evaluarlo en la segunda derivada. De aquí me salió menos 6 para el primer intervalo y para el segundo intervalo me salió más 6. Luego, aplico la teoría. Si al evaluar en la segunda derivada obtengo un número mayor que 0, o sea positivo, entonces es convexa. Y si me sale un número menor que 0, es cóncava. Bueno, aquí está en el gráfico, aquí salió negativo, entonces esto es cóncavo, y aquí es el intervalo de concavidad y aquí el intervalo de convexidad. 0 infinito, convexidad, y concavidad menos infinito hasta 0. Bien, vamos a averiguar cómo calcular los puntos de inflexión a partir del criterio de la tercera derivada. Entonces, si tengo una función y su derivada son derivables en x, ese x será un punto de inflexión si, bueno, la segunda derivada es igual a 0, pero aquí está el criterio. La tercera derivada me sale una cantidad distinta de 0. Si ocurre eso, entonces este que está aquí es un punto de inflexión. ¿Ok? Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio aplicando este criterio. Cálculo de los puntos de inflexión. Bien, primer paso. Hallo la segunda derivada y lo igualo a 0.
De esta forma voy a obtener un valor para x que va a ser un posible punto de inflexión. Tenemos entonces f de x, que es igual a x al cubo más 2x más 1. Bueno, vamos a sacar la primera derivada. Derivas esto, 3 pasa para acá, 3 menos 1, me sale 2, entonces pongo 2 de frente, de aquí simplemente 2, ya que la derivada de la función identidad es 1, o sea 2 por 1 me sale 2, más, bueno, la derivada de una constante es 0. Listo. Luego voy a obtener la segunda derivada. Este 2 pasa a multiplicar aquí, sería así, 3 por 2x, 2 menos 1. O sea, la segunda derivada sería 6x. Y bueno, es una constante, sale 0. Por lo tanto, ya tengo la segunda derivada. ¿Qué hago? Esto lo igualo a 0. 0 es igual a 6x. Por lo tanto, x tiene que ser 0. Listo. Ahí ya tengo un primer valor para x, una raíz. Un posible punto de inflexión. El segundo paso consiste en calcular la derivada tercera y tiene que ser diferente de 0 para que esto sea un punto de inflexión. Todavía no sabemos. Nos habíamos quedado aquí. La segunda derivada de x es 6x. Ahora sácale la tercera derivada. Es sencillo, de aquí me va a quedar solamente 6 porque la derivada de la función identidad es 1. ¿Esto qué significa? Que hay un punto de inflexión. Porque salió diferente de 0. ¿Ok? Con obviamente con el valor de x que es 0. Así que el tercer punto, ya podemos avanzar a ese punto. Evaluamos en la función original, o sea en f en x. La raíz obtenida en el punto 1. Listo. Aquí tenemos nuestra función. Tú dices f. Ahora voy a evaluar en 0. ¿Por qué? Porque x será igual a 0. Voy a poner arriba x es igual a 0. Ahí está. Por lo tanto, dices tú, 0 al cubo más 2 por 0 más 1. F de 0 es igual a 0 más 1. F de 0 es igual a 1. Listo, ya tienes tu punto de inflexión. ¿Cuál es tu punto de inflexión? Tu punto de inflexión es, este es su abscisa, y aquí está su imagen. 0, 1. Solución. Bien, ahora vamos a resolver problemas de la vida diaria utilizando derivadas. Tenemos el siguiente enunciado. Un terreno rectangular limita en uno de sus lados con un río. Se tiene 300 metros de alambre para cercar los otros 3 lados. ¿Cuál es el área máxima de terreno que se puede cercar? Vamos a hacer un pequeño gráfico. Aquí tienes tu terreno rectangular, limita en uno de sus lados con un río. Bueno, aquí está el río. Se tiene 300 metros de alambre para cercar los otros 3 lados. ¿Cuál es el área máxima de terreno que se puede cercar? Bien, suponte que
A este que está aquí le vas a poner Y, y este que está aquí le vas a poner X, y este otro lado le vas a poner X. Como tienes 300 metros de alambre para acercar solamente 3 lados, ya que este lado que está aquí no lo vas a acercar, tú dices la suma de 2X más Y tiene que ser igual a 300, que es todo el alambre que vas a utilizar. Con esa información averiguar el área máxima. Recordarás cómo se calcula el área. El área se calcula, bueno, si tenemos un rectángulo, suponte que aquí sea X y aquí sea Y, el área se calcula así, X por Y, largo por ancho. Bien, ¿qué tal si despejamos? En vez de poner 2X más Y, Y es igual a 300 menos 2X. Hacemos este despeje interesante. Y luego, con ese despeje, nos vamos a el área. ¿Por qué hago eso? Para dejar una sola variable. Área es igual a X, y en vez de Y vas a escribir todo eso. O sea, 300 menos 2X. Bueno, aquí te quedó ya una sola variable, por lo tanto el área va a estar en función solamente de X. Mira, multiplicas así. Sería X por 300 menos X por 2X. Solamente vamos a poner A de área. Me va a quedar aquí 300X. Y luego de esta operación me sale 2X al cuadrado. Pero atención, te están pidiendo área máxima. Bueno, vas a aplicar tus criterios. Para averiguar área máxima tengo que derivar. Así es que derivamos esto. ¿Cuánto me sale al derivar eso? Fácil. La derivada de la función identidad es 1. Así es que me va a quedar 300 por 1 nada más. O sea, 300 menos. Y si yo quiero derivar 2x al cuadrado también es sencillo. Porque este 2 pasa a multiplicar aquí. Y luego le resto 1. Entonces me va a quedar 4. 2 por 2, 4. 4x a la 1. O sea, 4x. El siguiente paso, a este le pone 0. Entonces tengo 300 menos 4x. Este 4x lo puedo pasar al otro lado. Y de aquí descubro que x es 300 entre 4, ¿verdad? Por lo tanto, x tiene que ser 75. Y me detengo un ratito. ¿Cuál es el siguiente paso para averiguar un máximo? Bueno, vamos a poner aquí máximo y hallé la raíz. Ahora hallo la segunda derivada. En este caso, del área. ¿Sí? Recuerda que la primera derivada era esto. Entonces la segunda derivada va a ser, de aquí sale 0, menos 4. Si sale negativo, entonces, a ver, vamos a poner el criterio aquí. Si sale menor que 0, tienes un máximo. Y si sale mayor que 0, tienes un mínimo relativo. Y bueno, aquí al evaluar cualquier valor, me va a salir menos 4. O sea, tengo un máximo. X es 75 como máximo. Si quiero averiguar el área máxima, por supuesto tengo que reemplazar en la función original. Aquí. Esta es. Entonces el área, ahora sí máxima,
es igual a x, ya sé que es 75, y aquí me quedo 300 menos 2 por 75. Bueno, aquí tengo 75, 300 menos 150. 75 por 150. De aquí obtienes que es 11.250. El área máxima. Solución de este problema. Bueno, metros cuadrados, ¿verdad? Porque la unidad está en metros. ¿Listo? Ahí está. Hemos utilizado el criterio de la segunda derivada para averiguar el área máxima.